Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bendiga, que Dios nos guarde. Cada día lo pone a uno el Señor como más nervoso con todas las cosas que están cumpliendo. Uno como que dice, Dios mío, ¿estoy bien? ¿Estamos bien, Señor? Y si no, entonces áleme las orejas para ver cómo enmendamos. Sí, porque es que todas esas cosas que uno está viendo a través de las redes sociales, como en segundos, como el mundo se entera de una situación, de una circunstancia. Y fíjese algo que me daba a mí una lección, ¿no? Dentro de todos los videos que están las redes inundada de la situación del pueblo del Señor y del cumplimiento de la palabra, veía uno un video en donde, en el sitio donde entraron los enemigos de Israel, estaban en un concierto, y si ustedes veían que en la parte de arriba donde ellos estaban había una imagen, sí, había una imagen, y mientras ellos cantaban música metálica y todo eso, se suponía que ellos deberían estar en las sinagogas, ellos deberían estar orando, ellos deberían estar en sus congregaciones, y sin embargo prefirieron irse para ese concierto. Y mientras ellos danzaban, o sea, seguían el ritmo de la música, veía cómo el que estaba filmando en la parte de arriba estaban descendiendo los enemigos. Entonces, fíjense qué me da a entender a mí ahí, que muchas veces nosotros estamos dormidos y el enemigo viene descendiendo, y nosotros haciéndole furrusca al adversario, no estamos en la congregación, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y el enemigo no duerme, hermano. Yo cuando vi eso, yo me quedé fría, y la verdad que eso ha sido muy duro para nosotros los que amamos a Israel, los que nos sentimos que somos de allá, y sentimos que dentro de nosotros tenemos esa sangre que fluye en nosotros, que es la sangre del Señor, del perdón del Señor. Pero eso nos tiene que, digamos, como despertar y mirar dónde estoy yo, qué estoy haciendo. Y esto ya nos está avisando el Señor, ya nos está dando más toque, nos está llamando la atención que es tiempo de prestarle más atención a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Entonces eso es difícil, eso es duro, porque a veces nosotros perdemos el tiempo en lo que no es de Dios, y no sabemos que el enemigo está ahí presto para cogernos. ¿Para qué? Para rodearnos y acabarnos, porque imagínense cuántas personas murieron, cuántos secuestrados están,
Esa chica que mataron y la desnudaron y la llevaron por todo ese, porque ellos son así, y yo miro y yo digo, el corazón del hombre es malo, bien malo si no tiene la presencia del Señor. Si nosotros no estamos con el Señor, entonces nuestro corazón surgen muchas cosas que no tienen nada que ver con la parte espiritual. Y lo que vamos a aprender hoy, digamos, en la secuencia que nosotros traemos con respecto a la palabra del Señor, hoy vamos a darnos cuenta de algo muy especial. Vamos a aprender lo que yo le decía al Señor: Señor, yo me siento como rara, me siento como que no encajo, me siento, no sé, porque digamos, lo que estamos aprendiendo como que se sale del contexto de lo que uno ha venido como aprendiendo, como enseñando, y que uno dice, bueno, Señor, es su palabra, es la verdad, pero encajar uno en eso es complicado, y sobre todo porque de pronto la gente puede pensar cosas, la gente puede pensar que es que quién sabe qué, que es que quién sabe que jueque, pero resulta que cuando uno empieza a estudiar la palabra, y a mí el Señor me daba el versículo de Juan donde dice, usted no me entiende mi lenguaje porque usted no lo escudriña, porque usted no sabe lo que hay detrás de cada palabra, no sabe detrás de cada cosa, de qué nos está advirtiendo el Señor y qué es lo que está escondido detrás de una letra, detrás de una palabra. ¿Qué le pasa si yo le quito una? ¿Qué le pasa si yo, por eso dice el Señor, ni añade ni quite? ¿Por qué? Porque me va a cambiar todo el andamiaje y me va a dar un concepto muy diferente del que seguramente nosotros tenemos. Por eso, la verdad que pues yo en cierta forma pues estoy contenta, estoy feliz, pero no te digo yo, ay Señor, esto como que nos está costando trabajo. Bien, vamos a Romanos 10:14. Me gustaría que escribieran para que ustedes entiendan lo que yo le quiero enseñar en este día de hoy. De pronto con Norita voy a hablar para que cuando ella edite el programa, ella pueda subir las imágenes y pueda subir las cosas para que los que vienen viendo después y eso puedan entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Porque eso es aquí con la palabra, con la escritura. Romanos 10:14 dice así. Recuerden que estamos hablando del llamado que el Señor está haciendo a los suyos, donde el apóstol Pablo está hablando de que si recibimos el Espíritu de Dios porque estamos cumpliendo mandatos, tradiciones de las naciones o de los hombres, o porque lo hemos oído o lo hemos recibido por la fe, o hemos oído con la fe. Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? O si alguien nos predica, o si alguien no ha sido enviado según la traducción que usted tenga. Proclamar, anunciar, predicar es igual dentro del lenguaje griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, y cuando se habla del Nuevo Testamento pues tenemos que mirar el pensamiento griego, pero también que nos dice el pensamiento hebreo, porque de allí es donde parten todas las cosas. Ahora fíjese, y vamos a estudiar la última parte, que es ¿y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo predica, si no han sido enviados? Dice la escritura, y les haciendo un pequeño recorderis, una introducción. Dice que en el tema anterior nosotros hablamos sobre la puerta, sobre el llamado,
Y sabemos que la palabra llamar significa puerta, la palabra puerta significa sigue, y la palabra sigue significa lavar, y la palabra labor significa aflicción, y la palabra aflicción tiene que ver con la redención. Entonces, fíjense que todo tiene que ver con el plan de salvación, con el plan de la redención que tiene el Señor con la humanidad. Cuando uno empieza a estudiar y uno empieza a mirar que esta palabra viene de aquí, que esta viene de acá, porque toda palabra dentro del lenguaje del Señor parte de una raíz. Generalmente la palabra se escribe con 3 letras y cada una de ellas me da un significado, y cada una de ellas me da una dirección, me da una instrucción, me da un mensaje, me enseña algo de la misma escritura. Dice, estamos desarrollando la forma o el modo o la manera de Dios acerca de aquel que ha oído su mensaje y le sigue, es decir, aquellos que han entrado por la puerta estrecha. Si nosotros hemos oído el mensaje, si alguien vino, nos habló, nos motivó, y en ese momento estábamos viviendo una situación difícil, en ese momento estábamos pasando por una circunstancia y tomamos la decisión y definimos nosotros que el mejor camino en ese momento era seguir al Señor, era buscar de Dios, porque la persona que vino nos habló, nos motivó, nos dio su testimonio, también nos presentó sus vivencias, sus experiencias, las respuestas que esa persona había tenido en las vivencias, en las dificultades y en las adversidades. Para cada uno de nosotros, la forma como el Señor tocó a nuestra puerta fue diferente, ¿cierto? Tal vez usted recuerda a la persona que le habló a usted del Señor, y usted hizo la oración de fe, porque en ese momento eso era lo que se movía, ese era el boom, esa era la manera, en la forma como uno se creía, le daba seguridad, nos daba confianza en que habíamos entrado y que ahora estábamos salvos, siempre salvos, como dicen por ahí. Ahora, fíjese que el Señor, vuelvo y le repito, hermano, en cada una de las generaciones que Dios ha elegido a una familia, a una persona, ¿para qué? Porque a través de esa persona Dios iba a desarrollar un plan, Dios iba a usarla para que le llevara el mensaje a una familia, a 2 familias, a una nación, así como pasó como en el tiempo, como con Felipe, ¿cierto? Felipe fue, ahora el eunuco fue y también recibió y llevó la semilla, la confianza, la seguridad, iba con el Espíritu Santo y se fue a predicar la palabra, se fue a predicar la enseñanza. Ahora, fíjense que en cada una de las generaciones, conocimos la generación, o la Biblia me habla de la generación de Noé, donde el Señor nos habla del juicio que tuvo que traer debido a la maldad que había en ese momento sobre la tierra. El hombre había perdido el oriente, no el norte, porque el norte en la Biblia me dice que es el mundo, y por eso usted siempre ve que el Señor coloca al hombre al oriente, porque del oriente viene el Señor. Del oriente sale el sol, del oriente viene la palabra, del oriente viene las instrucciones. Usted cuando se va a encontrar con una persona, usted no le dice nortícese en el tal lado, no, usted le dice oriéntese por este lado, póngale, mire aquí está, váyase hacia aquí, váyase hacia allá, ese es el punto de partida. O sea, no es el norte, es el oriente al que el Señor nos está llamando. Ahora, fíjense que Isaías 41:4 dice, ¿de quién es esta obra? ¿Quién ha hecho que suceda? El que llamó a las generaciones desde el principio. Yo, Dios, soy el primero, para todo futuro yo soy. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que Él es en todas las generaciones, Él ha estado ahí.
Él es el que ha venido formando. Si nosotros pensamos un poquito en Samuel, Dios iba preparando a Samuel porque sabía que en un momento determinado Elí iba a fallar, Elí iba a equivocarse y que hasta cierto punto él iba a quedarse ahí, y ya después Dios establecía su juicio por el mal caminar del líder, por el mal caminar del sacerdote, y Dios no va a dejar digamos, una responsabilidad o una parte de su reino o del extender su reino vacío. Él sabe que nosotros vamos a fallar, Él sabe nosotros quién va a tirar la toalla, Él sabe quién va a seguir, quién sigue con el ministerio, quién lo vota, y sin embargo ya Dios tiene ahí el que lo va a reemplazar. Entonces, porque Dios no está perdiendo el tiempo, y Dios solo quiere es que usted y yo le sirvamos con amor, con temblor, y porque eso va a ayudarme a mí al galardón, me va a ayudar a mí a crecer, me va a ayudar a mí a conocer del reino de los cielos. Dice, Dios ha estado buscando y ha estado llamando en cada generación a aquellos que van a oír su voz y lo van a seguir mediante su palabra. Esto es importante, ¿por qué, hermano? Por eso dice que Dios está buscando. Él vino a buscar sus adoradores, Él vino a buscar a los suyos, aquellos que oímos la voz de Dios, oímos el mensaje del Señor y le dijimos, sí, quiero seguir, quiero dejar mi antiguo estilo de vida, quiero dejar mi forma, mi manera de actuar, de hablar y de ser, y quiero tener un nuevo ambiente, tener un nuevo estilo de vida para mí y mi casa. Fíjense que dice, y llamando en cada generación. Cuando yo analizaba esta parte, porque él dice, yo llamo a las generaciones, me venía a mí, a mi mente, que nosotros fuimos llamados para ver lo que estamos viendo. Nosotros fuimos llamados para ser testigos de todo lo que estamos viendo, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. Él dice que nacerá un pueblo en un solo día, y nosotros fuimos llamados a que esa generación, desde el 14 de mayo de 1948, que se formó la nación de Israel, nosotros fuimos esas generaciones de allá para acá, fuimos llamados a ser testigos de todo lo que estamos viendo. Fuimos llamados a ser testigos de las guerras, de las pandemias, de toda la situación, y seguramente nosotros seremos la generación de la que nos vamos a ir con el Señor. Según lo que estamos viendo, según lo que está pasando, según lo que nos dicen las escrituras, las pautas, las señales, las indicaciones que nos ha dado el Señor, pues probablemente nosotros somos, porque el Señor dice, no pasará esa generación sin que todo eso acontezca. Entonces nosotros somos, yo soy del 59, o sea, de 11 años antes se ha formado el Estado de Israel. Nosotros somos de esa generación, y por eso nosotros también estamos siendo testigos, pero más de las mismas cosas del Señor. Porque otros habrán vivido las pandemias, los holocaustos y todo eso, pero nosotros estamos viendo ya los tiempos finales, porque a nosotros nos tocó vivir en el final de todos los tiempos. Bien. Dice el Señor, dice que Él es el que está llamando en cada generación a aquellos que van a oír su voz. De todas las generaciones, en todos los tiempos, en todo momento, Dios está llamando. Dios está llamando a cada persona, Dios está llamando al que está en la calle, al que está en una posición alta, a todos el Señor nos está llamando. ¿Por qué? Porque es que nadie puede llegar a la presencia del Señor y decir, a mí nadie me habló de Cristo, a mí nadie me habló del Señor. O sea, no hay argumento, porque ahorita a través de las redes sociales, las emisoras y todo eso, alguien ha oído hablar del Señor. Que no querramos, porque pesa más la tradición, pesa más el mundo, pesa más eso ya es otro cuento, y eso ya es otra cosa. Pero todos vamos a oír de la palabra del Señor.
todo el mundo, porque el Señor dice que desde los 4 puntos cardinales de todo el mundo oirá de la obra del Señor. Pero somos nosotros, hermanos. Somos cada uno de nosotros si queremos caminar con el Señor o no queremos caminar. Pero para caminar con Él, andar con Él, yo tengo que dejar cosas que no me permite la palabra de Dios que yo permanezca. Si yo soy una persona que hablo mal, que grito, que aúllo, que pellizco, que mordisco, que mi forma de ser y de hablar no es la correcta, y yo conozco la Biblia, y la Biblia me dice que cambie, que haga el esfuerzo de mantener, pues yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo, hermano. Porque es que la palabra de Dios me da mis instrucciones de cómo yo puedo alcanzar los objetivos que Dios tiene con cada uno de nosotros. En la palabra de Dios usted encuentra las instrucciones, la forma, la manera, el modo de cómo yo cambio la estructura, la fe, las tradiciones. Yo soy el que tengo que decir, ya no voy a practicar, ya no voy a creer, ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo concepto, hay una nueva instrucción que es la que el Señor me está dando cuando yo leo la Escritura. Ahora fíjese esto, hermano, dice, pero para el que escuchó el llamado y empezó, esto es importante, y acá présteme mucha atención en lo que yo le voy a enseñar, porque aquí hay un secreto, aquí hay algo muy importante que nosotros de pronto no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque desconocemos esa parte, porque de pronto no hemos escudriñado lo que el Señor nos quiere enseñar, y Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes en sus cosas. Y dice para el que escuchó el llamado y empezó a seguir las instrucciones dadas por Dios, comenzará un proceso en su vida para que usted pueda entrar al reino. Cuando nosotros le dijimos sí al Señor, cuando nosotros oímos el mensaje y en nuestro corazón ardió nuestro corazón, sentimos la necesidad de buscar, de caminar, de tener un estilo diferente, porque estamos cansados de vivir la misma situación, de pasar la misma situación, y uno dice, no, yo quiero cambiar mi estilo, yo quiero cambiar, ya no quiero el pelo largo, lo quiero mucho, ya no quiero no sé cómo, ya no quiero usar este vestido, quiero usar esto. ¿Por qué? Porque a veces las cosas nos cansan. El mundo cansa, las aflicciones también, hermano. Y fíjense que aquí me está diciendo que si yo escuché el llamado del Señor, entonces yo le dije sí al Señor, yo entro en un proceso donde el Señor va a tratar con mi vida, va a tratar con mis emociones, va a tratar con mi fe, va a tratar con todo lo que se relaciona conmigo hacia Él. Porque si yo mejoro mi relación conmigo, mejoro mi relación con mis hermanos, entonces también voy a mejorar mi relación con el Padre. Voy a mejorar la relación con el Señor. Si yo no mejoro primero la relación conmigo misma, de perdonarme, de amarme, de mirarme al espejo y decir, yo creo que su forma de hablar no es la correcta. Yo creo que su manera de ser no agrada al Señor. Yo creo que esta parte de mí no es recomendable. ¿Por qué? Porque no me trae luz. Porque no me permite que la imagen del Señor sea proyectada. Entonces voy a tomar la decisión de cambiar. Entonces voy a cambiar la decisión de ser diferente. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión de seguir al Señor. Ahora, fíjese lo que nos va a enseñar aquí el Señor a través de Éxodo. Por favor, vayamos a Éxodo 19:10. Fíjese que el Señor fue a Egipto usando a Moisés, haciendo sus maravillas, mostrando sus manifestaciones y diciendo que Él los iba a rescatar, que los iba a liberar, que los iba a redimir,
Y Dios empezó a hacer un proceso y por eso empezó y atacó los dioses de Egipto. Aquellos dioses, aquellas cosas que tenían presionado a su pueblo, que lo tenían atado, que lo tenían esclavizado, y aún ellos ya habían aprendido sus tradiciones, sus costumbres y sus dioses, porque ahí lo vemos en el becerro. Ahí vemos sus conductas, vemos sus cosas que ya se parecían más a los egipcios que el pueblo que Dios quería. Fíjense que cuando Dios los sacó de Egipto, después de que comieron su Pascua, después de que salieron, después de que pasaron el Mar Rojo, Dios empezó su proceso con ellos. Dios empezó a hacer algo que es lo que nosotros seguramente no le hemos entendido, que Dios ha venido y que Dios quiere hacer de nosotros y buscar en nosotros la santidad. La santidad, porque el Señor dice en su palabra que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Por eso el Señor quiere venir y está diciendo, quiero su santidad. Pero ¿qué es la santidad? ¿Cómo consigo la santidad? Porque nosotros hablamos, Él es santo, yo también, y dice el Señor, sed santo porque yo soy santo. Pero ¿qué me quiere decir eso, hermano? Porque es que a veces nosotros repetimos conceptos, sí, lo dice la Escritura, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo tengo esa santidad de la que el Señor me está diciendo que yo debo buscar mi santidad? Que yo debo ser santo, porque es que el que mora y el que quiere vivir y hacia donde me quiere llevar el Señor es santo. Y yo en las obras de mi carne, con mi mente loca, con mi caminar equivocado, yo no voy a entrar al reino de los cielos. Por eso me di a la tarea, yo decía, Señor, dígame qué es la santidad, porque uno tiene que conocer los conceptos, hermano. ¿Y qué me lleva a mí a tener la santidad? ¿Y cuál es el beneficio de que yo esté en santidad? ¿Y qué significa eso, hermano? Dice Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. A mí me llamaba la atención esto porque haciendo una referencia con el llamado, con la forma como Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, y que lo primero que el Señor le dijo a Moisés, dígale a su pueblo que se santifique. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con que yo me santifique? Y mientras yo esté haciendo eso, yo soy santo. Yo estoy en santidad, porque la Biblia lo dice, porque yo estoy bajo esos parámetros. Y dice la Escritura, dijo Jehová a Moisés, ve y dile al pueblo, santifícalos. ¿Qué es lo que me dice a mí el Señor? Las instrucciones dadas a Moisés con respecto a la forma y a la manera de cómo debían prepararse para el descenso del Señor. Fíjese, no nos estamos nosotros preparando para la venida del Señor. Pues aquí también el pueblo del Señor Israel tenía que prepararse, porque Dios le dijo a Moisés, yo voy a descender, pero necesito que mi pueblo sea santo, necesito que mi pueblo se santifique, necesito que el pueblo lo haga. Yo decía, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo, Señor? Y dice la Escritura, dice, santifícalos hoy y mañana. Fíjese que cuando yo leía esa parte, ¿qué dice Jesús? ¿Qué me habla Jesús de la santificación? ¿Qué me habla la Escritura con respecto a la santidad? Dice Juan 17:17, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra, la palabra tuya es la verdad misma. Esta es la traducción de Kadosh, ¿ya? Fíjense que aquí el Señor que está diciendo, santifícame el pueblo.
Dile a mi pueblo que se tiene que santificar 2 días. El segundo día se tienen que cambiar las vestiduras porque yo al tercero voy a descender. No es lo mismo que hizo Jesús. Jesús no resucitó al tercer día. ¿Y qué hizo cuando el Señor resucitó? ¿Cómo el Señor resucitó? ¿Qué quiere decir eso con respecto a lo que el Señor me está enseñando? Y dice la Escritura en qué consiste la santificación. Dice, ¿cómo Moisés iba a santificar al pueblo de Israel? Ante el anuncio del descenso de Dios. O sea, ¿cómo lo iba a santificar? Si usted lee, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor pide que el pueblo sea santificado? Y dice, ante el anuncio del descenso de Dios, para que ellos creyeran. ¿Por qué Dios mandó hacer esto? Porque el pueblo no creía en Moisés. El pueblo no creía en Moisés. El pueblo se levantaba y le decía, a usted no lo mandó Dios, por eso él mismo dice, y si no creen que usted me mandó, ¿y cómo le digo que usted se llama? Porque es que los dioses de Egipto todos tienen nombre, los dioses de Egipto tienen características, y yo vengo a decir, ¿el Dios de quién? ¿A nombre de quién? ¿Cómo usted se llama? Si nadie lo conoce a usted. Conocían el Dios que iba a venir, el Dios que los iba a sacar, alguien iba a venir a rescatarme, pero ¿cómo se llama ese Dios? Y fíjense que aquí la palabra del Señor, Dios es muy, muy claro, por eso le digo, Dios siempre da instrucciones, Dios siempre da instrucciones de lo que usted tiene que hacer. Dios se lo manda con el profeta, Dios se lo da en la palabra, Dios se lo está diciendo a usted. El problema es si yo presto oído a lo que Dios me está hablando. El problema es si yo capto lo que el Señor me está diciendo. El problema es si yo quiero obedecer las instrucciones que me da a mí el Señor con respecto a su palabra. Y por eso leamos lo que dice en Éxodo 19, por favor, del 12 al 3. Fíjese ¿qué le dijo el Señor? Y aquí yo se lo voy a reducir para que me alcance el tiempo. Ustedes lo pueden leer. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, le dijo, ve y dile a tu pueblo que se santifique hoy y mañana y que laven sus vestidos, porque al tercer día yo descenderé a ojos de tu pueblo para que crean que yo estoy contigo. Qué tremendo que Dios tenga que hacer semejante manifestación por la incredulidad de nosotros. Qué duro el corazón de nosotros, que Dios tenga que hacer grandes maravillas, que Dios tenga que hacer grandes manifestaciones, que Dios tenga que movernos el piso, tumbar las cosas para nosotros poder creer en un Dios soberano, en un Dios eterno. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo a Moisés? ¿Cuáles son esas instrucciones que el pueblo tenía que cumplir y que a través del cumplimiento de esas instrucciones estaba la santidad del pueblo? Es decir, que cuando usted y yo leemos en la Escritura unas instrucciones y las llevamos por obra, usted está en santidad. Usted y yo estamos en santidad, porque la santidad hace referencia a la obediencia de su palabra. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. La palabra tuya es verdad. O sea, ¿qué me está diciendo a mí que me da a mí la santidad? La palabra. El cumplimiento de las instrucciones que Dios me da para que yo camine y pueda alcanzar la presencia, pueda alcanzar la manifestación, pueda alcanzar la misma manifestación del poder de Dios en mí. Si yo no creo en la palabra, ¿cómo le doy poder a la palabra? Cuando usted cree en la palabra. No es que le hagamos fuerza, no es que le hagamos barra. No, la palabra coge fuerza, poder cuando usted cree, y cuando usted cree es porque la ponemos por obra. Ese es el poder del Espíritu
porque la palabra es un espíritu, hermano, y si usted no pone por obra la palabra, ¿cómo el espíritu del Señor la va a convencer, la va a llenar y va a obrar en usted si nosotros no creemos en su palabra? Y si menos la ponemos por obra. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es tener la santidad de Dios. Cuando yo obedezco las instrucciones de Dios. Cuando a mí el Señor me dice, vístase de verde y yo me pongo de rojo, yo estoy en desobediencia, yo no estoy en santidad, yo estoy haciendo lo incorrecto, estoy apuntándole a otra cosa, menos a la obediencia y a la santidad de Dios. Por eso aquí el Señor le dijo cosas muy específicas a Moisés. Santifícalo, pero la santificación, ¿qué le dijo? Ponga límites a la llegada de animales y personas al monte Sinaí. Esa es una instrucción. Esa es lo primero que el Señor le dijo. Ponga límites. Nosotros tenemos límites, hermano. La Biblia me da límites de que yo no me puedo pasar por encima de lo que dice el mandamiento del Señor. Yo no puedo pasar por encima. Si el Señor me dijo así, yo tengo que hacerlo así. No es como usted cree, no es como usted le conviene, no es como usted piensa. Es que yo lo pienso así y yo lo hago así. Pero no es la instrucción de Dios. No es el mandato del Señor, no le estás obedeciendo al Señor, luego no estás en santidad, no estás en obediencia, porque la obediencia trae santidad. Dice, ponga límites de la llegada tanto de las personas como de los animales. Limita. Por eso el Señor dice que cuando entramos por su puerta, la puerta estrecha me limita. La puerta estrecha me permite entrar, pero también hay un camino angosto que me limita mi caminar. Fíjense que yo veía un mensaje donde hay una puerta, no sé en qué país es, que me llamó la atención y resulta que esa puerta tiene 2 metros de alto, pero tiene 37 centímetros de ancho. Entonces dice uno, bueno, ¿y quién entra por ahí? Entonces decía que eso es un monasterio y que esa era la única puerta que había para entrar al monasterio. Es decir, que los sacerdotes no se podían engordar porque si no, no podían entrar. De esa manera era que controlaban la comedera de los sacerdotes. De esa manera era como mantenían el lineamiento de aquellos que tenían que entrar a ejercer su ministerio. No podían engordarse porque si estaban gordos no podían pasar por la puerta. Entonces, mire, no era una limitante, no es una limitante. Claro, aquí el Señor dice, ponga límites. Y nosotros tenemos límites y es la palabra, son los mandatos. Son los mandatos que el Señor dice, no haga esto, no haga esto, haga esto. No diga ahí, no ponga así, no ponga. Esos son los límites. Así como el Señor dijo a Moisés, dígale a la gente que no se me acerque mucho al monte. Hay unos límites. Usted delimita cuántos metros o kilómetros debe estar el pueblo de llegar al sitio donde está la presencia de Dios. Aún los animales tampoco pueden llegar a los límites. Ahora, lo otro que el Señor había dicho, mire, no puede, si un animal o una persona que se le olvidó o por alguna situación pasó los linderos, dice, nadie la puede tocar. Nadie puede entrar a salvarla, ni a ella ni a nadie. ¿Por qué? Porque si yo entro a decirle, oiga, venga, dice, la piedra o la flecha le caen a usted. ¿Por qué? Porque eran los límites del Señor. Por eso el mismo Señor dice, hay límites. Nosotros tenemos límites, hermano. Es como los carros, tienen sí, tienen 120, 180, pero ¿quién? Eso, los de 180 están arriba en el reino, o estarán por allá debajo de la tierra. ¿Por qué corren? Si hay unos límites. Hay límites de velocidad, hay límites para todo, porque eso nos están cuidando nuestra vida. Porque eso nos están cuidando a nosotros. Si usted pasa por encima, ¿quién pierde? Usted.
Usted que se pasó, usted que se voló el rojo, usted que se comió lo que no tenía que comerse a las 12 de la noche y ahora está ya vomitando. ¿Por qué? Porque no es así. Todo lo que nos está diciendo aquí el Señor, por eso dice, no podían tocar a aquellos que traspasaran esos límites, serían muertos. Fíjese, hermano, y nosotros nos damos el champú y nos damos la laraca y pasamos por encima de las cosas. Es que tengo que llegar, ¿y qué? Más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Y aquí lo dice el Señor, dice, esos que traspasaron los límites, muertos serán. Lo dice la Escritura. Mi papá era un hombre muy sabio y él decía, si usted va a 40, usted tiene la opción de que si viene un chiflis, usted frena y el otro que se mate y usted se queda libre. Pero si usted va a mayor velocidad, los dos no quedan ni para contar el cuento. Váyase despacio, cojan su derecha, váyase despacio. Siempre le decía a mis hermanos cuando ellos iban de viaje, por la derecha a 40, siempre mire para todos los lados, no corra porque su familia lo espera. Y dice el tercero, mira hermano, qué tremendas las instrucciones que nos da el Señor. Dice que el tercero dice, no podían tener durante el primero, el segundo y el tercer día, no podían tener relaciones sexuales. Dios había dicho, no hay relaciones sexuales hoy, mañana y pasado mañana. Porque si hay alguien que esté haciendo eso, morirá. ¿Por qué? Porque era una instrucción. Porque eso es una obra de la carne, eso es un deleite para el cuerpo. Y el Señor venía en su espíritu, el Señor venía a manifestarse, el Señor venía con su séquito, con sus ángeles tocando trompeta y haciendo toda la bulla que él hizo para cuando llegó y demostrarle al pueblo que él era el ungido, que Moisés era el llamado. Que lo escucharan a él, que prestaran atención de la misma manera que el Señor nos está diciendo a nosotros que le prestemos atención y que oigamos al Señor Jesús. Eran tres cosas. Por eso dice el primer día, el segundo día y el tercer día. Durante esos 3 días había unas instrucciones específicas, porque de esa manera el pueblo iba a estar en santidad. De esa manera la obediencia a esos preceptos, a esas órdenes, a esos mandatos, todo el pueblo iba a estar en santidad, porque todos habían obedecido el mensaje, la instrucción y el mandato del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, dice, durante los 3 días siguientes, porque si traspasaba las órdenes de Dios, moriría. Dice, la obediencia a las disposiciones de Dios trae santidad para todos. O sea, que si todos, Moisés hubiera dicho, mire, de estas patas de acá, ustedes no pueden entrar allá. Sino de acá, de aquí para allá, haga todo. Pero de aquí para allá ustedes no pueden entrar. Ustedes no pueden llegar a ese sitio. Ni los animales. Cuiden sus animales que no lleguen porque su animal morirá. Y si usted va a rescatarlo, si usted va a buscarlo, si usted va a mirar, usted también morirá. Porque del cielo vendría la piedra o la flecha, dice el Señor. Fíjese, hermano. Si la Biblia me está diciendo y me está entregando unas instrucciones para que yo tenga santidad, la obediencia me trae santidad, me hace justo, me hace ser santo porque estoy en la obediencia con respecto a la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Bien, porque ahora aquí quiero que me entienda este pedacito. Ahora, fíjese que en el lenguaje bíblico, ¿qué dice el Señor? Santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra verdad, óigame bien, porque aquí está la cuestión de mi obediencia a la instrucción que Dios me da. ¿Por qué el Señor dice que vamos a morir
si yo no me someto a la ley, a las instrucciones, a las normas que el Señor me da para cuidar mi vida, para que yo mantenga la santidad, para que yo mantenga mi relación con el Señor. Y resulta que la palabra verdad en el hebreo se dice emet. Emet significa verdad. Y esta palabra emet está formada por 3 letras. Por la alef, que es la A o la E, por la M y por la T. Esas 3, ¿por qué se las quiero decir? Porque ahí está, hermano. Si nosotros no entramos a conocer eso, ¿cómo yo voy a saberlo? Dice la palabra, dice que la Aleph representa al Padre, representa autoridad, representa el nombre del Señor, el líder, representa la autoridad de Dios, representa al Padre. La letra M dice que representa el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es que la letra M y la letra T tienen el mismo número, el 4. ¿Y qué es el 4? No lo estamos viendo. Tiene que ver con la creación, tiene que ver con los 4 puntos cardinales, tiene que ver con la creación del cuarto día. Ahora, fíjense que la letra M tiene que ver con el nuevo nacimiento y tiene que ver con el agua. ¿Y qué significa el agua? El espíritu, la limpieza, el lavado, dice la escritura, ¿cierto? Y la letra T tiene un valor de 400. Si hacemos la gematría bíblica, me da 4. Y esa letra T significa una señal, una marca y unos palos cruzados. ¿Qué me está hablando a mí el Señor de ahí? De la obra del Señor, de la obra de Cristo. Ahora, hermano, fíjese que esta palabra emet, que significa verdad, si usted está copiando, escriba la palabra MT y aparte coloque la E o la Aleph si usted la conoce. ¿Por qué? Porque mire lo que me enseña la escritura y lo que me enseñó el Señor. Las 2 últimas consonantes de la palabra verdad, que es la M y la T, significa muerte, significa Él murió, significa todos murieron. Y yo me quedé así, yo dije, ay, ¿y aquí cómo es la cosa, Señor? ¿Cómo es la cosa? Que la palabra verdad, si yo le quito la primera que representa el Padre, me va a quedar las 2 siguientes, y las 2 siguientes representan Él murió, representa la muerte. ¿Qué me está diciendo a mí? Que si yo quito al Padre, quito al Hijo, ¿qué me va a pasar a mí? La muerte, hermano. La muerte. Por eso el Señor dice, añádale el uno, el Padre, añádale ¿a qué? A esa muerte, póngale vida, y la vida es el Padre, y la vida es la obediencia a las instrucciones de Dios. ¿Sí me hago entender ahí? Ahora, mire lo que dice la escritura, Efesios 2:5, por favor. Entonces les recuerdo que la palabra MT, es decir, emet, las 2 últimas, que es la M y la T, separadas de la primera letra que representa al Padre, significa muerte. Él murió, todos morimos, dice el concepto. ¿De qué se acuerda usted? Si todos morimos. Entonces, para que yo sea santo, para que yo entre, para que yo camine, ¿a quién tengo que buscar? A mi Padre, porque Él me llamó. Él me llamó a ser salvo, Él me llamó a su gloria, Él me llamó y yo escuché, yo dije, claro que sí, yo lo acepto. Entonces, a la palabra muerte, a mi muerte eterna, yo estoy con el Padre, y el Padre es el que me da la vida, el Padre es el que me da mi caminar, el Padre es el que me ha dado la opción
de ir a la vida eterna. Efesios 2:5, miren lo que dice la Escritura. Que Él nos trajo vida. ¿Quién? El Padre, dice, con el Mesías. ¿Quién me dio a mí la vida? El Padre. ¿Por qué? Como lo dijo Glorita, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Por eso el Señor envió a Cristo, y si yo creo en Cristo, yo ya no estoy muerta. Yo ya no voy a morir eternamente, porque he aceptado a mi Padre, porque he aceptado a mi Señor, porque he aceptado al Padre. Luego yo tengo vida eterna. Si me hago entender ese pedacito para que ustedes comprendan lo que el Señor nos está diciendo, que la santidad depende de su obediencia. Que si yo no obedezco estoy muerto. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra verdad. ¿Qué es lo que significa la Escritura? La palabra emet significa verdad, verdad de su palabra. Pero si yo no pongo por obra, si yo no sigo las instrucciones del Señor, estoy muerta, muerta espiritualmente, y me voy para la paila mocha, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que Él nos trajo vida con el Mesías, a pesar de que estábamos muertos. ¿Y qué dice? Por nuestros actos de ¿qué? De desobediencia. La desobediencia a las instrucciones de Dios, ¿qué me trae? Muerte. ¿Por qué? Porque a la verdad que representa el Padre, que representa el Hijo, que representa el Espíritu Santo, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a convencer, Él nos va a instruir, Él nos va a guiar por el camino de la santidad. Porque la obediencia me trae a mí santidad. La obediencia, la santidad, pero ¿qué es ser santo? ¿Pero qué? Ser santo, sí, pero ¿qué? Es que usted obedezca las instrucciones de Dios. Es que obedezcamos los límites. Dios me dijo esto que no, y yo tengo que obedecerlo. Dios me dijo que no, y yo tengo que... Y cuando yo obedezco cada cosa, en mí hay santidad. Porque la palabra es la que me santifica, la palabra es la que me vivifica, la palabra es la que me limpia, dice el Señor. ¿Sí me voy a entender? Ahora dice, por nuestros actos de desobediencia, es por misericordia que hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Y a Cristo es el uno que nos hace falta a la imperfección del día sexto de nosotros que fuimos creados. Por eso yo tengo que hacerme uno con Él. Por eso Él dice, permanezca en mí y yo permanezco en usted. Pide lo que quiera y yo se lo daré. Pero si yo no permanezco con el Señor, si yo no obedezco, si yo no hago lo que el Padre me ha mandado, frikis, torti, mortis, estoy muerto. No estoy en la santidad, no estoy en obediencia, no estoy en la vida eterna. Y si viniese el Señor ahorita y yo estoy cometiendo un pecado, me quedo porque estoy desobedeciendo el mandato del Señor. Y nosotros estamos jugando con eso. En parte sí, en parte no, en parte hago esto y en parte no. Estamos corrigiendo errores, estamos corrigiendo decisiones que hemos tomado. Y que hoy decimos, uy, Señor, ¿cómo corrijo acá que estoy equivocada? ¿Cómo lo hago, Señor? Y si Dios le da la instrucción, corrija. Si Dios le dice cómo, corrija. Porque si usted no corrige, ¿qué me dice la Escritura? Que estoy muerto, hermano. No voy a llegar al reino, me voy a quedar aquí. Es lo que me está diciendo la Escritura. Y dice la palabra, si cada uno de nosotros desobedecemos los límites del Señor, vamos a morir. Vamos a morir, hermano. Por eso el Señor le dijo a Moisés, dígale a su pueblo que hay unos límites. Si usted traspasa, hay una sentencia. Elige, escoge para dónde quiere ir. Por eso cuando el Señor me daba el versículo de Juan, la santidad de Dios está en la palabra de verdad. Y la verdad es Cristo, Él en mi vida. Pero si yo no estoy con Él, pues estoy en la muerte, hermano. ¿Sí me hago entender lo que nos está explicando hoy el Señor?
Por eso le digo que yo le decía, Señor, estoy así porque es tantas cosas y tan bonito todo que tiene que sacar muchas cosas para poder meter lo nuevo, para poder entender y decir, ay no, pero es que yo creo que es que nos están enseñando un poco de cosas todas raras. No, si usted no le presta atención, es que la verdad, el Señor nos está mostrando la verdad. El Señor nos está diciendo las cosas como son, hermano. No como lo enseñaron a nosotros, que nos enseñaron, y bueno, a lo mejor ellos también recibieron un mensaje equivocado, pero el Señor no quiere que usted camine en la equivocación. El Señor le va a salir al encuentro, el Señor le va a decir, corrija, cambie su comportamiento, cambie su forma de hablar, cambie su manera de ser, perdone al hermano, perdone a su hermana, perdone a aquel, olvídese de todas las cosas y camine conmigo. Porque si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Si yo no perdono, ¿qué dice la Escritura? Tampoco yo voy a ser perdonado. Listo. ¿Vamos bien ahí? Bien. Ahora, dice, por eso es necesario obedecer a su palabra. Es necesario obedecer las instrucciones del Señor. Mire, hermano, si nosotros no conocemos la Escritura, no obedecemos su palabra, ya el Señor nos habló que la verdad de Dios, que la verdad del Señor, si yo no cumplo, yo estoy muerto. ¿Por qué? Porque la desobediencia hace que Aleph, el padre, la autoridad, el líder, se haga a un lado. Y yo sigo en mi muerte. Sigo como dice el apóstol Pablo, él me trajo vida, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús fue, murió y el Señor lo llamó y le dijo, hágase uno conmigo, levántese y vaya y haga la obra. Y nosotros somos su obra, somos sus primicias, somos sus ungidos, pero hay unos limitantes, hermano, hay unos límites que me lo da la palabra. Nosotros conocemos los límites, nosotros conocemos las cosas que tenemos que corregir, que tenemos que apartarnos, separarnos, dejar de tantas cosas que el mundo nos está invadiendo y alinearnos a la palabra del Señor. Dice, por eso es necesario obedecer a su palabra, porque su palabra es verdad. Me faltó Efesios 2:6, por favor. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice el Señor así en su palabra. Esto es, el Señor nos resucitó con el Mesías y nos sentó con él en el cielo. Fíjense que el Señor me está diciendo que nosotros, si estamos con el Señor, si hemos sido resucitados con Él, si estamos caminando, lo hemos recibido, hemos aceptado y vamos haciendo su obra, ¿qué dice el Señor? Dice que Él me resucitará. Él me resucitó como resucitó a Cristo. ¿Y qué más dice? Dice, y nos sentará con Él. Nos sentará con Él, al lado de Él, porque somos su novia. Y la novia no está allá en la esquina y el otro aquí como al estilo antiguo. No, es ahí al ladito. ¿Por qué? Porque es su novia, porque tiene que darle su lugar. Porque Él para eso la compró. Por eso mandó el Espíritu Santo para que haga la obra en nosotros, nos limpie y nos enseñe a ser obedientes y a guardar los límites. A poner, decir, no, esto no es así y yo debo de poner un hasta aquí y que Dios obre y que Dios haga. ¿Por qué? Porque yo sí quiero la vida, hermano. Yo no quiero solamente que por mi desobediencia apartar al Padre, apartar al Hijo, porque yo quiero seguir en mi necedad, quiero seguir en mi pecado. Pues ya la Biblia me está diciendo que esa palabra representa la muerte. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, porque cuando yo le obedezco al Padre, estoy santificándome. ¿En dónde nosotros necesitamos la santidad? Usted sabe.
si tenemos pereza espiritual, si todavía mentimos, si todavía hacemos cosas que la Biblia me dice que no, si todavía participo de cosas que la Biblia me dice que no, si todavía hay en eso no hay santidad, dígale, Señor, necesito que tú me santifiques en esta parte. Deme las instrucciones, dígame cómo saco este demonio, cómo dejo de hablar, cómo dejo de hacer la cosa, dígame, Señor. Pero déjeme decirle que cuando Dios le da la instrucción, usted tiene la opción, o lo pone por obra o no. Usted es el que al final define, hermano. Nosotros somos los que definimos si queremos vivir, porque el Señor dice que Él me trajo la vida. Si yo estoy con Él me trajo de la muerte, me trajo a la vida. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Listo. Dice, entonces... dice, porque cuando yo le obedezco al Padre, estoy santificando, y la presencia del Señor descenderá sobre mí y se manifestará. Por eso el Señor dijo, 3 días hagan esto. 3 días es lo que usted tiene que hacer. Durante esos 3 días no tenga relaciones, durante esos 3 días cuídese de no traspasar los límites, durante esos 3 días guárdese, porque es que yo, el santo, el dueño, el creador, voy a visitarla. Es como cuando llegaba el novio de uno, usted desde las 3 de la tarde se estaba bañando, se estaba perfumando. ¿Por qué? Porque venía la persona que usted amaba y quería estar lo mejor y quería estar bien bonita. ¿Por qué? Porque era la persona a quien usted quería presentar una imagen, una belleza. Igualmente el Señor, igual, hermano. El Señor nos dijo que va a venir, nos dejó al Espíritu Santo para que nos prepare. Para que el Señor nos prepare a cada uno de nosotros, que somos su novia. Y nos está vistiendo de azahares, de cosas bonitas, para que cuando venga el amado, venga aquel que me compró, me encuentre, acepte y me encuentre cumpliendo los límites y cumpliendo las cosas que Él mismo dejó establecidas. Y dice, entonces a esa palabra, muerte, si usted le antepone la consonante, la A o la Aleph, significa que el Padre le va a dar a usted la vida. Recuerde lo que dijo el Señor, yo los estoy llamando, porque toda la generación nacimos muertos. No tenemos ninguna relación con el Señor, solo cuando nosotros aceptamos la obra del Señor, solo cuando nosotros aceptamos a Cristo, solo cuando yo empiezo a cumplir sus instrucciones, entonces yo vuelvo a la vida. Ya no estoy muerta, ahora estoy en la vida porque me la ha dado el Señor a través de mi fe en el Señor, de mi fe en su obra. Le ha añadido a mi vida, le ha añadido el Padre, le ha añadido la Aleph, que representa el Padre, que representa el Hijo y que representa también todas las cosas que Dios ha dado para que yo tenga vida, para que yo me pueda sentar junto a Jesús y pueda disfrutar de lo que Él ha diseñado para mí. Éxodo 19:14, por favor, volvamos ahí. Éxodo 19:14. Fíjese que cuando ya el Señor le dio las instrucciones al líder, dice, Moisés descendió del monte al pueblo, lo santificó y luego lavaron sus vestidos. ¿Qué quiere decir lavar mis vestidos? Porque no solamente eran los límites, no solamente era traspasar en los 3 días. Ahora el Señor dice, tienen que lavar sus vestidos. Y lavar sus vestidos, esta palabra la encontré en el hebreo, dice es la cubierta, es decir, cambia la cubierta. Porque si yo estoy en obediencia, ya no es el demonio, ya no es la desobediencia, ya no me cubre la maldad. Ahora es el Señor, ahora es la obediencia, ahora es el brillo del Señor en nosotros. Por eso la palabra dice, laven sus vestidos, indica la cubierta, el velo, el manto, y dice de lo que se encuentra debajo. O sea, yo estoy acá. Si yo obedezco, encima mío, ¿quién está? El Espíritu del Señor. Está la cubierta del Padre. Está la obediencia en la que yo le estoy dando al Señor. Y eso es lo que indica cambiar mi vestido. No es de que
pues sí, yo me imagino que ellos, porque ellos eran obras, pero ellos me imagino, yo decía, todos bañándose en el río allá, cambiándose, lavándose, cambiándose de ropa, porque esa era la obra, ese era, porque ellos era a través de rituales. Nosotros es la palabra la que nos limpia. Es nuestra fe la que nos hace cambiar. Es nuestra fe ya. Mi cubierta no es la del mundo. Mi cubierta no es la mentira. Lo que está encima mío no son las tradiciones. Lo que está encima mío es el Espíritu del Señor que se depositó, que descendió y que ahora es el que controla mi mente, mi corazón y mis acciones. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Lave su vestido, es decir, cambie la cubierta. No la cobertura, porque esa palabra no existe en la Biblia. Eso es inventada por las iglesias. Pero aquí el Señor habla de la cubierta, de lo que está encima de nosotros. Y dice, la cubierta, el velo, el manto, de lo que se encuentra debajo. El Espíritu, o sea, cuando yo veía quién se encuentra debajo, vino a mi mente la palabra que dice, el Espíritu está sobre mí. Luego, si yo estoy obedeciendo, estoy siendo guiada, ¿quién está sobre mí? El Espíritu del Señor, lo que nos hablaba Rubiela en la enseñanza. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él me está guiando, me está direccionando, me está convenciendo del pecado. ¿Cuál pecado? La falta de fe. Por eso Él mismo dice, por cuanto pecaron y no creen en mí, porque no creer en el Señor, no tener fe en el Señor, estamos en pecado. Estamos infringiendo las normas del Señor. Estamos cometiendo, ¿por qué? Porque estoy creyendo en el hombre, estoy creyendo en mi finanza, estoy creyendo en mi belleza, ¿y qué? Y estoy perdida del verdadero objetivo, que es la fe en la palabra, en la instrucción y en la obra del Señor. Por eso aquí dice que Él está, es decir, que mediante la obediencia estamos bajo la cubierta del Señor. Por eso dice, los que pasaron debajo de la varita, ¿cierto? Cuando las ovejas pasaban debajo de la vara del pastor, indicaba que en ese momento Él las estaba contando y que estaban bajo la cubierta del pastor. Porque eso le indicaba, era pase, y las estaba midiendo, las estaban contando y las estaban haciendo pasar bajo la autoridad de su pastor. Dice, laven sus vestidos. Juan 15:3. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense que ya nosotros estamos limpios. Hemos cambiado nuestra vestidura, hemos cambiado nuestra cubierta, hemos cambiado nuestro velo. Ya no hay el velo que nos impide entrar a la presencia de Dios, ya hay libertad. Para que usted entre, para que usted conozca los misterios del Señor, para que usted cambie el concepto de muchas cosas de la Biblia por lo que es verdadero, por lo que es verdad, hermano. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que Él mismo nos habla. Yo no necesito hacer rituales, simplemente la obediencia a la Escritura me santifica. La obediencia a la palabra me hace acepto en el amado. La obediencia a la palabra me hace que yo esté bajo la cubierta de la mano y el brazo extendido del Señor. Porque estoy en obediencia, porque estoy dentro de los parámetros del Señor. Dice Éxodo 19:11. Ahora, si hemos guardado los 3 días los límites, nos hemos cuidado de lo que el Señor ha dicho. Ahora nos ha dicho, lave sus vestidos, es decir, sálgase de lo que usted está haciendo y ubíquese en lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios no viene siempre a la desaparecida. Yo no sé de dónde sacaron el cuento de que el arrebatamiento va a ser escondido y que nadie... ¿Quién dijo si Dios no actúa debajo de las mesas? Dios a la vista de todos. Es que
todos van a mirar que no fuimos con el Señor y no la mentira de que fueron los extraterrestres, que fueron los secuestradores, todo ese montón de cosas que hay en las redes, que el hombre es el que está inventando porque no tienen de dónde agarrarse, porque no saben cómo le van a decir al mundo qué pasó con los creyentes. ¿Qué pasó con el seguidor de Cristo? ¿Qué pasó con aquel que estaba durmiendo y resulta que se fue y yo me quedé? ¿Qué pasó con la compañera de trabajo que se fue y yo me quedé? ¿Qué pasó con eso? Dice la Escritura, dice, estén preparados para el día tercero. ¿No nos dijo eso el Señor? Que debemos estar preparados porque estamos viendo guerras, rumores de guerra, estamos viendo pandemias, estamos viendo plagas. Si usted sabe, en Europa hay una plaga terrible que es los chinches, y usted abre los colchones y las medias, esos salen así los chinches. Y anoche veía las ratas en Nueva York, unas ratas que parecen unos gatos. Yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Es impresionante, hermano, y nosotros, en vez de buscar al Señor, de buscar al Rey, de venir a lo que el Señor nos ha mandado, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos más preocupados por lo que hay allá afuera que lo que el Señor nos está diciendo. Estamos perdidos, hermano. ¿Por qué? Porque nos interesan otras cosas o porque hay otras cosas más importantes según cada uno de nosotros. Por eso dice, estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día, a los ojos de todo el mundo, del pueblo de Israel, yo voy a aparecer. Yo me imagino, hermano, si nosotros cuando oímos un trueno nos escondemos debajo de la cama o buscamos dónde meternos y los perritos no saben dónde meterse, ese corazoncito se les quiere salir y uno sale corriendo buscando, ¡ay, auxilio! ¿Quién? Imagínense todo lo que pasó en el descenso del Señor. Todo lo que pasó, porque ahí lo dice la Escritura, todos los ruidos, los temblores, por eso el pueblo sale corriendo. ¿Quién se va a imaginar que el Señor iba con semejante fanfarria? Eso no lo habían visto ellos con todos sus dioses allá en Egipto. Ese es el Señor, porque Él tiene que mostrarle al pueblo incrédulo, al pueblo de duro corazón, que Dios está con sus hijos, que Dios está con su líder, que Dios está con aquel que lo ha llamado y lo ha puesto para direccionar a un pueblo, para que usted escuche las instrucciones de Dios. Escuche las instrucciones cuando alguien llegue y le diga, mire hermano, esto y esto. Por eso las enseñanzas, por eso lo que nos están diciendo, lo que nos están hablando, son instrucciones del Señor, es la palabra de Dios para que nosotros miremos, uy, estoy equivocado en esto, uy, me falta esto, me falta lo otro. Porque si usted mira, en Adán que había espíritu de conocimiento, espíritu de todo arte, espíritu de inteligencia. Si usted mira, Adán los tenía. Si no, entonces ¿cómo pudo conocer todo? Entonces ¿cómo pudo hacer las cosas? Porque en él estaba, no que el Señor se los dio. Igual a nosotros. ¿No está el espíritu del Señor en nosotros? No está el conocimiento, no está la sabiduría, no está la inteligencia, no está el poder. El problema es que no creemos en Él, no obedecemos su palabra. El miedo y el temor de las cosas nos impiden ejecutar la palabra con poder. Y dice en la Escritura, Mateo 19:28, dice así la Escritura. Jesús les dijo, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, ¿a quién nos está asegurando el Señor? A los que le seguimos, a los que somos obedientes a sus instrucciones. La Biblia me dice en varias partes de la Escritura que el Señor le daba instrucciones a sus discípulos y los enviaba a predicar la palabra. Y el Señor le da instrucciones, ¿para qué? Para darle a sus discípulos instrucciones y vaya y haga. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros
en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Fíjense qué me está diciendo el Señor. ¿Qué quiere decir la regeneración? Cuando nosotros nacemos, de nuevo. Por eso, mire, hermano, la consonante A y la consonante M y la consonante T, la de la mitad, que es la M, ¿sabe qué significa? Vientre. Significa vientre, significa madre, significa nuevo nacimiento, significa regeneración. Eso significa la M. Por eso es importante renacer, es importante creer en el Señor y decir, listo, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, porque es que esto no me permite seguir en el camino del Señor. Por eso que se dice, si usted me siguió, regenerado serás. Vas a nacer de nuevo, vas a tener un estilo de vida diferente, dice el Señor. Vamos a ser agradable ante los ojos de allá y vamos a agradarle al Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ¿qué dice? Que nosotros vamos a entrar por la puerta de atrás. No, nosotros nos sentaremos junto a Él. Esa es, digamos, es la promesa, es la palabra que el Señor nos da a sus seguidores, a aquellos que obedecemos su palabra, a aquellos que independiente, que me digan, que me hagan, que me quiten, que no sé qué, yo sigo al Señor. Yo no me voy a ponerme a pararme porque esta me dijo, porque no me dijo. Yo sigo, hermano. Porque a mí el diablo no me pone, me podrá poner aquí, allá, lo que sea. Pero de alguna manera el Señor me dice, salte la cuerda. De alguna manera el Señor dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temas porque yo te llevo de la mano. Y nosotros a veces nos preocupamos más, ay, que mi casa, ay, que mi carro, ay, que mi dinero. ¿Y qué? Todo eso se va a quedar aquí, hermano. Usted se va a ir porque usted no se va a llevar a su hermano en las costillas. Usted no se va a llevar a su esposo. Olvídese, hermano. Esto es personal, la batalla es personal, la lucha es personal. Porque eso lo dice la Escritura. Es lo que me enseña la palabra del Señor. Por eso la Escritura, ¿qué me está diciendo? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien? Por eso a mí el Señor me tiene que preparar, a mí el Señor me tiene que instruir, a mí el Señor me tiene que sanar, a mí el Señor me tiene que llevar al campo de batalla. ¿Por qué? Porque cuando yo me presente delante de una persona, le puedo decir, mira, yo viví lo mismo que tú, yo pasé lo mismo que tú, yo viví, yo morí, yo esto, yo aquello, por eso yo la puedo entender. Mira, siga al Señor, el Señor me sacó, el Señor me liberó. Pero si usted no ha vivido nada, y si le sale uno general en esto y usted no lee la Escritura, ¿usted qué responde? Porque dígame si a algunas personas no le han salido, yo sí conozco la Biblia y ¡pum!, le lanzan la pregunta y usted se queda groggy. ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura. Por eso siga leyendo la palabra, siga instruyéndose en el mensaje del Señor. Por eso el Señor dice, ¿cómo me va a enviar el Señor? ¿Cómo voy a predicar? Porque es que Pablo, para que fuera enviado, él tuvo que vivir situaciones. Y el Señor le dijo, no lo hizo caer, no lo hizo resbalar, no del burro ni del caballo, porque la Biblia no lo dice, esos inventos de la gente, de los predicadores que no leen la Escritura y copian a los otros que están escuchando, diciendo mentiras delante del pueblo. Porque lo que lo hizo caer al piso fue la luz que recibió en sus ojos, que no estaba acostumbrado, porque era la luz del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Y vamos a decirle al Señor que no queremos morir eternamente, que hoy anexamos a nuestro corazón ese llamado, ese número 1, ese Padre que envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Digámosle al Señor que nos enseñe a cumplir las limitaciones que ha dejado, porque esos son beneficios para nosotros, para guardar nuestra vida, para mantenernos en la santidad, porque hoy me enseña la Escritura
que la santidad, la santificación es la obediencia a las instrucciones o a los mandatos del Señor. Señor, queremos ser santos, queremos vivir la santificación. Por eso tú dices que es la palabra, la obediencia a su escritura, a las instrucciones que me da la palabra. Tú le dijiste al pueblo que durante 3 días no hicieran algunas cosas, y eso significó la santificación, la purificación, el lavarse, el limpiarse, para que pudiesen cambiar el vestido, pudiesen cambiar la cubierta, pudiesen cambiar el manto, pudiesen cambiar la fe, pudiesen cambiar aquello que le estaba impidiendo reconocer la autoridad de Dios a través de Moisés. Señor, ayúdanos a obedecer lo que está escrito en su palabra. Ayúdanos a obedecer a aquellos que nos dan un mensaje, una palabra, una instrucción para mejor de mi vida. Perdónanos si hemos sido desobedientes a esas instrucciones, pero tú nos ayudarás, Señor, a obedecer, porque hoy hemos aprendido que si somos desobedientes, te apartamos y estamos en desobediencia, estamos en muerte, Señor. Lo dice su palabra, lo dice la Escritura, Señor. Por eso he aprendido, Señor, qué tan importante es conocer su lenguaje, conocer su palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque por algo tú nos has entregado estas cosas, Señor, para que no sigamos en errores, en doctrinas, en falacias y en mentiras, Señor, haciendo y creyendo en lo que no es tuyo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque tú mandaste a sus discípulos y le dijiste, no lleven 2 mantos, no lleven 2 espadas, no lleven de a 2, simplemente vayan con lo que tienen y donde quiera que lleguen, allí recibirán la bendición. Fueron las instrucciones que Jesús le daba a sus discípulos. Hoy nosotros también queremos obedecer, Señor. Hoy también nosotros queremos, Señor, ser hacedores de su verdad, ser hacedores de su palabra, porque hemos sido llamados, Señor. Hemos sido llamados para entrar por la puerta, hemos sido llamados para entrar, ser lavados, limpiados y encontrar esos pastos para que cuando salgamos a encontrarnos con las dificultades, con las adversidades, con todas las cosas, Señor, podamos ser vencedores. Y las dificultades no me la ganen, Señor, sino que cada uno de nosotros podemos vivir, que tú luchas y batallas por nosotros. Nuevamente oramos por la tierra suya, por la tierra de Israel, Señor, porque a ellos se les ha enseñado, Señor, que esa es su tierra, porque lo dice su palabra. Pero aquellos que han llegado a invadirlo, Señor, están diciendo que ellos son los invasores, que ellos son los que se vinieron y se robaron su tierra, Señor. Pero tú, Señor, harás como hizo con Aarón. Reuniste, Señor, 12 varas y dijiste, este es mi llamado, este es mi sacerdote y con él yo trabajo. Así eres tú, Señor. Haz manifestaciones fuertes de gloria, de poder en nosotros, para que creamos y sigamos, Señor, con sus palabras y con sus instrucciones. Hoy, Señor, oro por los hermanos que están en Medellín, Señor. Oro, Señor, por Elina, por su esposo, para que tú, Señor, guardes y cuides la vida de cada uno de ellos. Oro también por las hermanas de Bogotá, Señor, para que sean guardadas, cuidadas de tantas dificultades, de tanta inseguridad como la que estamos viviendo aquí en la tierra, Señor. Bendígalas a todas, prepárelas, Señor, para ese viaje, Señor, que en su corazón están ansiosas por venir, Señor, por llegar a esta tierra. Gracias por traerlas, Señor. Gracias, bendito Señor, por colocar ese anhelo en su corazón de venir a su casa, Señor, de subir a su casa, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos de Piedecuesta. Bendígalos, guárdalos, Señor. Protege sus vidas, sus familias, sus hijos y su parentela.
Igualmente, Señor, oramos por los hermanos que están allí en las redes. Tú los conoces, tú sabes sus necesidades, tú conoces sus situaciones. Trae, Señor, la palabra, colóquenle las instrucciones, Señor, para que puedan obtener, puedan alcanzar y puedan vivir bajo la libertad tuya, Señor, y la bendición. Oro también por los hermanos que están aquí, Señor. Guárdalos, cuídalos. Gracias, Señor, porque fueron diligentes, quisieron venir a su casa a escuchar el mensaje, a la convocatoria que tenemos, Señor, los martes, los jueves y los domingos, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por cada enseñanza majestuosa, por cada enseñanza, porque ahí se da uno cuenta, Señor, el trabajo, la tarea, la obra de cada uno. Por eso, como decía su palabra, ¿de quién es la obra? ¿Quién la viene realizando? Tú, Señor, con nuestra obediencia, con nuestro aceptar ese llamado, esa invitación que nos da para enseñar, para alabar, para dar un devocional. Gracias, Señor, por ese llamado, por esa invitación, porque tú sabes que podemos dar más allá de lo que nosotros a veces creemos que no somos o que no estamos preparados, cuando realmente sí lo estamos, Señor. Por eso quitan los miedos y los temores, Señor, porque hay muchas cosas que necesitamos aprender, Señor. Cosas que fueron enseñadas a nuestros semejantes y que seguramente para nosotros son un secreto, pero para ellos es una revelación. Necesitamos conocerlos para seguir ese camino de instrucciones, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Bendíganos, guárdanos, cuídanos de cualquier fenómeno de la naturaleza, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Aquellos que están enfermos en los hospitales, sácalos a todos, Señor. Libéralos de sus enfermedades, Señor. Sánalos, trae la palabra, Señor, para que todos sean sacados y liberados y todos conozcan el poder de Dios. Gracias por los que están enfermos en casa, Señor. Libéralos, sánalos, Señor. Muéstrales su amor y su misericordia cuando somos obedientes a las instrucciones que tú nos has dejado. Gracias, Dios. Hoy te queremos invitar, Señor. Hoy queremos creer en ti. Hoy queremos decirte, Señor, tú eres mi hacedor, tú eres mi formador, tú eres mi alfarero, Señor. Y yo hoy acepto, Señor. Hoy acepto tu nombre, hoy acepto tu liderazgo sobre mí, porque no quiero la muerte, Señor. No quiero la muerte eterna, quiero la vida eterna, y la vida eterna me la das tú, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Desde ya oramos, Señor, por las personas que disponen su corazón para la vigilia, Señor. Prepárame, Señor, cuídame, bendígame, Señor, guarda mi garganta, Señor, para que el adversario, Señor, no traiga alrededor mío algo que pueda impedir. Creo en ti, creo en su palabra, creo en su obra, Señor. Gracias, Dios, gracias, soberano. Bendíganos a todos, dales un fuerte abrazo, abra las ventanas de los cielos y derrame abundante bendición sobre todos aquellos que buscamos de ti, queremos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.